En este video vamos a hablar sobre la anatomía del aparato reproductor de caimán. Bueno, vamos con el aparato reproductor del macho en primera instancia. El aparato genital masculino del caimán crocodylus está compuesto por dos testículos llamados testis, dos epididymis y dos conductos deferentes que desembocan en un órgano copulador llamado penis, conformado por tres cuerpos fibrosos, los cuales se encuentran ubicados sobre la cara dorsal del cuerpo púbico. Aquí tenemos lo que es el aparato reproductor del macho. Aquí tenemos en esta parte sistema urinario y el aparato reproductor de la hembra y aparato reproductor del macho. En la siguiente tenemos lo que es el testículo, que es testis. Nos dice que los testículos del caimán crocodylus son órganos pares, macizos, ubicados en el techo de la cavidad abdominal y en posición ventromedial en relación con los riñones. Además nos dice que el tamaño de los testículos varía según el tamaño del individuo y la época del año en que se encuentran estas especies. Y nos dice también que los testículos de los especímenes púberes miden entre 10 y 15 centímetros de largo y entre 3 y 5 centímetros de ancho. El grosor medido en sentido dorso-ventral oscila entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. Aquí tenemos en esta gráfica el dibujo esquemático de un corte sagital abdómico pelviano en su vista lateral del izquierdo del aparato genital del caimán crocodylus, donde el 1 nos dice que es el testículo, esa parte de acá. 2 nos dice que es el riñón, esta que está acá arriba, y el 3, que es esta parte de aquí, sería el conducto deferente, y el 4, que es esta parte de aquí que está negrita, sería el uréter. El 5, aquí el 5 sería el colon, el 6 la cavidad abdominal y 7 bulbo craneal del pene, y el 8 sería órgano copulador. Esta parte de aquí sería el órgano copulador, y el 9 nos dice que es el glande, en la parte de abajo, y el 10 sería cavidad cloacal, y el 11 orificio cloacal, y el 12 papila uretral. 13 tenemos como dilatación distal del uréter, y 14 hueso pubiano. Esta parte de aquí sería el hueso pubiano, y 15, esta parte de acá, tenemos como pared abdominal, y el 16, la parte que está acá arriba, sería mesenterio caudal, y el 17, que sería esta parte de aquí, sería glándula cloacal, y el 18 tenemos esta parte de acá arriba, que serían vértebras sacras de la especie. Aquí tenemos otras figuras. En esto tenemos en la figura 3, donde nos muestra una vista ventral del aparato genital del masculino del caimán. También como se mencionó anterior en la anterior imagen, tenemos los mismos, donde 1 es el testículo, 2 tenemos como columna vertebral, y 3 que serían riñones, esta parte de aquí, y 4 tenemos como conducto deferente, y esta de aquí, y 5 sería uréter, 6 tenemos como cuerpo del pene, y 7 tenemos como mesenterio caudal resecado, y 8
Y 8 tenemos como hueso púbico seccionado. Y 9 tenemos como órgano copulador, esta parte de aquí sería el órgano copulador. Y 10, que sería esta parte de acá arriba, sería cavidad cloacal. Y el 11 tenemos como esta parte de aquí sería papila uretral. Y el 12, que sería esta parte de acá, tenemos como glande. Y el 13 nos menciona que es cavidad abdominal, entonces esa parte de aquí. Entonces tenemos la numeración 14, que es esta parte de aquí, nos dice que es cavidad pélvica. 15 tenemos como una delineación en línea punteada de la posición relativa de las glándulas adrenales, ubicadas en la superficie dorsomedial de cada testículo. Y en esta figura de acá tenemos igual una vista caudal del tercio medio del testículo, mostrando lo que es la parte del epididio, que sería esta parte de aquí. Aquí nos dice el 1, tenemos como entre el testículo, y el 2, que es la glándula adrenal, y 3 sería dorsal. Aquí tenemos también, hablando de epididio, nos dice que se extiende a lo largo de la cavidad craneal del testículo, pero es un órgano pequeño, poco o nada visible macroscópicamente, incrustado en la cápsula testicular sobre el borde dorsomedial de la gónada y cubierta por la glándula adrenal. Tenemos también lo que son los conductos deferentes. Nos dice que este se evidencia en el extremo caudal del testículo, desde donde inicia su trayecto retroperitoneal en dirección caudal, teniendo una túnica adventicia de tejido conectivo laxo. Y nos dice también que se ubica en la posición ventral al riñón ipsilateral, discurriendo medial al uréter y cambiando a dirección ventral una vez que entra al espacio pélvico. Aquí tenemos igual esta gráfica, esta figura, donde se presenta una vista ventral de los órganos del aparato genital masculino del caimán Crocodylus crocodylus, vistos en INSU. El 1 tenemos testículo derecho y 2 como testículo izquierdo. Y el 3, esta parte de aquí sería conducto deferente derecho. Y esta parte de acá tendremos lo que son los bulbos penianos. Y esta de aquí, el 5, sería entrada de la cloaca. Y el 6 sería el glande. Y acá tenemos el 7 como colon descendente. Y el órgano copulador, que es llamado penis, nos dice que el órgano copulador está constituido por 3 componentes: 2 bulbos craneales ovoides y aplanados como avellanas, que representan aproximadamente 1/3 de la longitud total de este órgano, y un cuerpo peniano curvado dorsalmente y orientado cráneo caudalmente, que se caracteriza por un surco dorsomedial que se extiende desde el punto de unión de los bulbos con el cuerpo peniano hasta el extremo distal de este último. Nos dice que el cuerpo del pene, corpus penis, es un cilindro con el extremo caudal libre, convexo en dirección dorsal, y se proyecta en el interior de la cavidad cloacal sin adherencias a la pared. También nos dice que el órgano copulador presenta un cuerpo peniano con un surco eyaculador dorsal con tejido eréctil abundante. Aquí tenemos otra figura que nos esquematiza de una vista dorsal de la parte cloacal del órgano copulador masculino de un ejemplar de una especie, de la especie más joven del caimán Crocodylus crocodylus, donde la 1 tenemos como el borde craneal y la 2 craneal de la cloaca. En la 2 tenemos como papila uretral
y la 3 tenemos como extremo proximal del surco peniano y la 4 extremo distal del surco peniano. Y el cambio de coloración se debe a la mayor cantidad del teñido eréctil. Ya, entonces el 5 nos dice que es esta parte de aquí, vendría a ser el glande, y el 6, que sería esta de acá, sería conducto deferente, y el de acá arriba sería uréter. Ya vamos con el aparato reproductor de la hembra. Nos dice que el aparato reproductor de la hembra crocodilos consta de las siguientes partes: lo que son las gónadas, vendrían a ser ovarios pareados, infundíbulo llamado ostium, ovarios, oviductos o istmo y ampolla, obisaco, útero, vagina y cloaca, clítoris. Las hembras de caimán crocodilos nos dice que presentan 3 etapas del ciclo reproductivo anual. Vendrían a ser lo vitelogénesis y gravidez. Aquí tenemos también una figura, más o menos se aprecia, no tan muy claro, pero tenemos aquí unión del útero y el istmo, ampolla, infundíbulo y el cuerpo uterino, que sería esta parte de acá. Tenemos lo que son los oviductos como istmo y ampolla. Acá tenemos el ovario, donde nos dice que en el caimán crocodilus el ovario es una estructura alargada, limitada extremadamente por una delgada pared compuesta por epitelio cúbico o escamoso, tejido conjuntivo y pequeños haces de fibras musculares lisas y membranas elásticas. En el ovario del caimán crocodilus el crecimiento de algunos folículos se proviene por procesos atrésicos. Nos dice que esta relación foliar es un tipo de atresia invasiva con plegamiento de la granulosa y de la zona pelúcida, proliferación de células de la granulosa y la invasión del ooplasma por células de la teca y de la granulosa y de las células sanguíneas. Tenemos el oviducto, que nos dice que es el sistema reproductor. El sistema reproductor tiene tractos pareados funcionales, un patrón anatómico y morfológico. Además tenemos que los oviductos son altamente contorneados, con 3 regiones anatómicas bien definidas: anterior, media y posterior, donde la superficie interna revela pliegues que varían en orientación y complejidad en cada segmento y según el estado fisiológico. El examen histológico permite establecer 7 regiones denominadas infundíbulo anterior, infundíbulo posterior, que sería región anterior, tubo transición, tubo útero anterior, región media, útero posterior y vagina serían región posterior. Tenemos también el obisaco o llamado útero, donde el útero es el encargado de la síntesis del componente proteico y calcáreo de las coberturas del huevo en especies ovíparas de reptiles. Además, nos dice que se reconocen 2 zonas funcional y morfológicamente diferenciadas: el útero anterior y el útero posterior. Los estudios en caimán crocodilos muestran que los tejidos de estas 2 regiones uterinas se hipertrofían durante la vitelogénesis y la gravidez. En algunas hembras grávidas, la mucosa del útero presenta frecuentes mastocitos que pueden ser estimulados por el estradiol 0, un factor secundario relacionado con la vitelogénesis. Las glándulas del útero anterior alojadas en el tejido cognitivo son tubulares compuestas, muy numerosas y desarrolladas, donde las células tienen granules eosinófilos que no reaccionan con paz ni azul de Alcián y se hipertrofían en vitelogénesis, como sucede en las glándulas de la región distal del tubo. Aquí tenemos la vagina,
nos dice que es la región más distal del oviducto encargada de recepción del esperma y expulsar el huevo ya formado y evitar la entrada de agentes extraños al oviducto. En Caimán crocodilus, la pared de este segmento alcanza el máximo espesor, si bien la mucosa es delgada y carece de glándulas en el conjuntivo. Las capas musculares longitudinal y circular están más desarrolladas. Nos dice que principalmente en la última parte más posterior. Además nos dice que los pliegues circulares de la mucosa son más profundos y simétricos que en el útero posterior, con formación de vellosidades uniformes en diámetro y altura, y presencia de criptas con espermatozoides en la luz. En vitelogénesis, el epitelio de la mucosa es columnar con 3 tipos de células, 2 tipos de células histoquímicamente diferenciables, secretoras tipo IPAS positivo y calciformes tipo 2 azul de al cian positivo, APH de 2.4 y células ciliadas. Esto ha sido todo con lo que respecto al tema.